Dios te bendiga en esta hora. Nuevamente estamos aquí desde el Centro Cristiano El Buen Pastor. Y bueno, siempre es un privilegio traer la palabra de nuestro Dios, más en estos tiempos que estamos viviendo la iglesia, el mundo en general, pero más la iglesia. ¿Por qué más la iglesia? Porque son las señales que la Biblia dice que para nosotros son señales de que Cristo ya viene pronto. Y te hemos estado hablando aquí del capítulo 33 de Isaías. Isaías era un mensajero de Dios para salvar a su pueblo de lo que estaba por venir. Vemos a un profeta desesperado hablándole al pueblo de Israel que volvieran a Dios, porque el profeta se le reveló lo que estaba por venir, el desastre que estaba por llegarle al pueblo de Israel. Y hoy en día, con lo que estamos viviendo, podemos decir que ahora nosotros venimos siendo el lugar del profeta Isaías, hablándole al pueblo de Dios que vuelva a Él, que volvamos a la comunión con Dios, que nos alejemos de aquello que creemos que estamos mal delante de Dios y que vengamos a Él porque nos quiere salvar de lo que está por venir. Así como se le estuvo hablando a ese pueblo, así se nos está hablando a nosotros hoy en día, a la iglesia de Jesucristo, que nos acerquemos a Él, que confiemos. Se hablaba la semana pasada que confiemos. Hasta cuando confió el pueblo de Israel, cuando se levantó el rey Ezequías a decirles: anímense, Dios es más fuerte el que está con nosotros que el que está con ellos. Ellos se apoyan en brazo de carne, pero en nosotros está Jehová. Y cuando se animó el pueblo y decidió confiar en Dios, fue cuando vino la respuesta de parte de Dios y los salvó, los rescató de aquellos soldados asirios, que dice que cuando oraron y pasó el ángel de Jehová, o Jehová envió su ángel y mató a 185,000 soldados asirios, tanto así que el rey se fue avergonzado a Nínive, que era la capital de Asiria, se fue avergonzado. Y dice que años después entró a su templo a adorar a su Dios y sus propios hijos lo mataron. Por eso dice, será muerto, pero no por mano de hombre, sino que Dios había decidido acabar con el enemigo de Israel. Como hoy en día Jesucristo ha acabado con el enemigo de la iglesia. ¿Y por qué nos está hablando hoy en día? Porque quiere que volvamos a Él, quiere que estemos con Él. Entonces Dios liberó al pueblo de Israel, le dio muchas riquezas a la nación, y ese es el problema, mis hermanos, que cuando ya pasa el peligro, como hemos dicho hoy en día, cuando empezó la pandemia, mucho pueblo cristiano estaba asustado, muchos buscaron de Dios, muchos buscaron la iglesia, anhelaban que se abriera la iglesia, pero como que ya pasó el susto y otra vez se está cayendo en lo mismo, en la tibieza espiritual, como fue aquí con este pueblo de Israel, porque dice ahí en 2 de Crónicas 32, 27 al 30, dice: y tuvo Ezequías riquezas y gloria, y mucha en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudo, y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado mucha riqueza. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón de las de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¿Qué pasa el día de hoy? Que bueno, nos asustamos, pero como ya estamos bien, gracias a Dios, según nosotros ya todo se estabilizó, y entonces como que llega ese abandono. Llega ese abandono por las cosas de Dios, volvemos a nuestra rutina anterior y dejamos de escuchar a Dios, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Isaías no se cumplió esa profecía, sino que se cumplió 100 años después. Vamos a decirlo así, que esta generación que escuchó esta profecía, que escuchó esta advertencia, murió. Y ya fue otra generación la que fue llevada cautiva. ¿Por qué? Porque los que vivieron en ese tiempo no se encargaron de anunciar esas profecías a la generación que estaba.
Aunque se quedaron los hijos de Isaías, que recordemos que llevaban nombres proféticos para estarle recordando al pueblo la palabra que Dios había dado. Aún así, el pueblo siguió en sus deleites, por decirlo así, porque dijimos que allí iba a reinar el temor de Dios, iba a ser su delicia el temor de Dios, y el temor de Dios significa confianza reverencial e incluye aborrecer el mal. Entonces decidieron confiar en Dios y entramos al versículo 7 y 8 de Isaías 33, donde dice: y he aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Y decíamos que siempre se ha estado hablando de la paz, se ha hecho juntas para hacer de la paz, pero se han desatado guerras mundiales. Y en esta ocasión que se está hablando nuevamente de la paz, pues viene la tercera guerra mundial, que eso nos avisa de que Cristo viene pronto. Así que los embajadores de paz enviados por Ezequías a Sennacherib para rogarle que respetara el pacto fueron rehusados y admitidos, dice, a la presencia del rey, y tenían que quedarse afuera. Así que el rey Ezequías manda y les dice: mira, no hagas nada, yo te voy a estar dando nuestros tributos para que haya paz. Pero dijo Ezequías: no voy a hacer la paz contigo, ustedes hagan la paz conmigo. Ustedes ríndanse a mí, vénganse conmigo, yo les daré otra ciudad y todo será como nuevo. O sea, yo no me voy a rendir a ustedes. Eso estaba diciendo Sennacherib. Ustedes ríndanse a mí y hagamos la paz. Ustedes vengan y hagan la paz. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel, al hacer la paz con ellos, el pueblo de Israel iba a quedar expuesto a cumplir las leyes o lo que este rey pudiera, ponerles a que hicieran. Porque eso nos lo dice así, el segundo libro de Reyes 18, del 30 al 37, dice: y ya nos haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y no escuchéis a Ezequías. Salid y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. Fíjese bien lo que les está diciendo. Van a vivir y no van a morir. Pero Dios no estaba de acuerdo con ello. Dios les dijo que no lo hicieran, y aunque Ezequías lo hizo en un tiempo, rompió ese pacto con este rey, y fue del modo que lo sitiaron y estaban ahí. Bueno, hemos dicho que este libro es profético. ¿Por qué? Porque eso que sucedió en ese tiempo ahora está nuevamente expuesto para la iglesia, para nosotros. Hoy, el sistema que se está moviendo el día de hoy es el sistema del anticristo. ¿Por qué? Porque allá en Apocalipsis nos dice que el anticristo va a tomar el control de lo que es político, va a cambiar leyes, va a tomar el control del comercio. Nadie podrá comer, ni beber, ni vender, ni comprar, si no es a través de las leyes que el anticristo ponga. 3. Va a tomar control de lo religioso. Si no se enseña, fíjese bien, la nueva ley que sea impuesta en las iglesias, entonces no se dará el permiso de predicar. Hoy en día estamos predicando conforme a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. Pero si nos damos cuenta, poco a poco nos están cambiando las leyes, poco a poco nos están cambiando las costumbres. Es para que nos acostumbremos a un sistema. ¿Qué pasa? Que ahora, si usted no se pone su cubrebocas para entrar a una tienda, su cubrebocas para vender algo, su cubrebocas para comprar, usted no puede entrar a esa tienda. Usted no puede subirse a un camión, a una pecera sin su cubrebocas y tomar el gel.
o tomarse la temperatura. Fíjese bien lo que hacemos, ponemos nuestra mano para que se nos cheque la temperatura o nos lo ponen aquí en la frente para checar nuestra temperatura. Es para que nuestro cerebro se vaya acostumbrando a que antes entrábamos con libertad a la tienda y salíamos. Ahora no. Antes entrábamos y salíamos por la misma puerta. Hoy no. Hoy usted entra por una puerta y sale por otra puerta. Hoy usted tiene que poner su mano o acercar su frente para la temperatura y agarrar su gel y ponerse su cubrebocas. Nos están haciendo que nos adaptemos a las nuevas leyes del sistema del anticristo. Nos están cambiando leyes que ahora se llama discriminación, que tenemos que no meternos tanto con el género del lesbianismo o de homosexualismo, tantas cosas que están censurando y están quitando videos y prédicas de YouTube cuando se sienten agredidas las personas a través de la predicación y los están quitando las predicaciones. Fíjese bien, este es el espíritu del anticristo que ya se está moviendo, pero que aún nuestros ojos no lo ven, pero estamos viendo que se está cumpliendo la palabra. ¿Quiénes lo van a ver al anticristo ya en persona? Los que se queden, los que no se vayan en el arrebatamiento, ellos van a ver la persona. Nosotros ahorita no vemos la persona, estamos viendo el sistema, cómo se está controlando ya todo, y eso es lo del anticristo. Dice allá en Daniel, capítulo 9, versículo 7. ¿Por qué? Porque este hombre va a ser un rey altivo. Este hombre va a ser un rey que ¿cómo le podría decir? Que no va a respetar a Dios. Dice allá en Daniel, capítulo 8, dice, este anticristo será parecido al rey de Asiria. Dice que iba terminando casi con todo Israel, tanto así que se les dice, ¿quién los librará de mi mano? Decía el rey de Asiria, ¿quién los librará de mi mano? Si he terminado casi con todo y su Dios no ha podido conmigo. Es mentira lo que les dice Ezequías, y ya vimos las palabras de cómo blasfemó en contra de Dios, y de esa manera fue que clamó Ezequías e Isaías, y le dijo, no dejes que este hombre hable así de ti, que en el tiempo profético, cuando nuevamente se vea todo esto, esa misma oración la va a hacer el pueblo de Israel cuando vean que este anticristo va a ser una blasfemia, lo que va a estar haciendo dentro del templo que está construyendo Israel, o que ya está todo listo, solamente están esperando la base donde va a ser puesto, que es donde está la mezquita de Omar. Allí es donde debe de ir el templo. Entonces está bien, pensamos, especulamos que tal vez va a haber ese gran terremoto del cual dice el Apocalipsis, ese gran terremoto que es la falla de San Andrés. Pensamos que de esa manera es que va a caer la mezquita, lo pensamos así, porque allí debe de ir el templo. Por eso el pueblo de Israel no lo ha hecho en ningún otro lado, porque el templo está ahí donde está la mezquita. Entonces no sabemos de qué manera se va a hacer. Lo que sí sabemos es que el templo se va a construir y les va a ayudar el anticristo. Recordemos que Israel va a ser engañado, como hoy en día mucha iglesia está siendo engañada por este sistema. Pero ¿cómo es este hombre? Vamos a ver las características, y que no nos vamos a profundizar mucho porque nuestra hermana Josefina ya dio todos estos mensajes de Daniel. Pero es un parecido al rey de Asiria. Lo que fue en el tiempo de Isaías es lo que está sucediendo hoy en nuestros tiempos. Como dice el hermano Bolaines, a todo color lo estamos viendo, en vivo y a todo color. Dice Daniel 7, del 19 al 25, dice, entonces tuve deseo de saber, estamos hablando de Daniel cuando vio que se cumplieron las 70 semanas y que ya era tiempo de que el pueblo de Israel regresara, porque él se encontró esos libros y los empezó a leer y dijo, ya es el tiempo. Entonces, ¿por qué no ha regresado el pueblo? ¿Por qué no ha sido libertado de esta cautividad? Y le pregunta a Dios. Entonces le fue revelado lo que él preguntó. Dice, tuve el deseo de saber acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras. Este sistema que se está moviendo el día de hoy es muy diferente a todo el que hemos vivido en toda nuestra humanidad. Se dice que esta es la última generación que lo verá. ¿Por qué decimos que es la última generación? Porque de 1948, donde Israel volvió a ser nación,
A nuestro tiempo del día de hoy parece que ya cumplieron 73 años, pero recordemos que el calendario judío no es igual que el de nosotros. Así que ellos llevan su cuenta, pero ellos ya están esperando su Mesías porque dicen que ya es el cumplimiento. Y ellos, así como Daniel, ya están preguntando cuándo será la venida de su Mesías. Le volvemos a decir, va a ser un Mesías falso, pero por eso van a ser engañados. La iglesia ya no está aquí, no vamos a ver al anticristo, estamos viendo el sistema que ya se está moviendo, que es el espíritu del anticristo. Dice, era diferente a otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba. Fíjese bien, por eso le decimos que es parecido al rey de Asiria, al Senaquerib, de las palabras que mandó a decirle al pueblo de Israel para ofender a nuestro Dios, dice. Asimismo dice que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Estamos hablando de Israel, hermanos. Dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Estamos hablando de Israel, cuando van a clamar a Dios, cuando van a escuchar las palabras blasfemas de este rey y van a clamar a Dios, y entonces va a venir Jesucristo a liberarlos. Dice, dijo así la cuarta bestia, que era un cuarto, dice, reino de la tierra, el cual será diferente a todos los reinos, y a toda la tierra devorará, y trillará, y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará, fíjese bien, palabras contra el Altísimo. Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Se dice, yo no sé mucho de esto, pero se dice que han mandado muchos satélites en el cielo, demasiados satélites en el cielo, que están haciendo hologramas. ¿Qué quiere decir? Que con todos esos satélites que ellos mandaron arriba, ellos pueden hacer que nosotros veamos cosas en el cielo. Ellos pueden, vamos a suponer, ya lo hemos dicho en otras predicaciones, que si allá en Honduras o no sé dónde parece que está la Virgen Suyapa, esa es la que se les va a aparecer en el cielo. Que a nosotros que creemos en Jesucristo se nos va a aparecer Jesús, o la Reina del Cielo que se va a aparecer, pero son los hologramas que aún así dicen, fíjese bien, que esta tecnología que está tan avanzada pueden hacer que parezcan tormentas, que haya tormentas aquí, que haya tsunamis. O sea, es algo increíble lo que está haciendo el ser humano, que hoy en día, si usted ve en YouTube, pues que ya apareció un ovni por allá, que ya vieron una luz por acá, que vieron una cascada que desciende del cielo, y tantas cosas que se están apareciendo. ¿Para qué? Para justificar la ausencia de los hijos de Dios cuando ya no estemos aquí en la tierra. Y dice, cambiarán los tiempos, porque ellos pueden hacer que cambie el tiempo con esa tecnología que han mandado al espacio. Es algo increíble, hermano, lo que está sucediendo y que muchos estamos ignorando, y la iglesia ha estado adormecida espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos bien, tenemos comida, no ha habido escasez, a pesar de que se ha batallado con el trabajo, con el salario en todo este año. Hemos recibido mucha ayuda del gobierno y todo está estable. Todo está estable, maquinando o programando nuestra mente para lo que viene, y no veamos la diferencia
de lo que va a suceder. ¿Y por qué le digo que este hombre empezó a hablar cosas contra el Altísimo y que se parece al rey de Asirio? Porque allá en 2 de Reyes 19, del 15 al 22 dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y acá Daniel nos dice que este hombre hablará palabras contra el Altísimo. Fue lo mismo que hizo el rey Sennacherib con el pueblo de Israel. Y es lo mismo que va a suceder con el pueblo de Israel en la gran tribulación, mi amado hermano. Usted no espere ver el anticristo para arrepentirse. Usted no espere ver que le estén poniendo el chip para arrepentirse. Ya mucha gente está recibiendo el chip porque están haciendo práctica a ver si logran lo que ellos quieren. Así que usted no espere que le lleguen a tocar a la puerta y decirle: hay que ponerle chip porque si usted no va a comprar, no va a vender, para que usted se pueda arrepentir. Cuando ellos escucharon estas palabras, que se empezó a blasfemar en contra de nuestro Dios, dice que ellos oraron. Y hoy en día, hermanos, vemos cómo se habla en contra de nuestro Dios en todos los programas. Ya ve que allá hay programas donde siempre hay uno que dice: yo no creo en Dios, yo no creo en eso, yo soy ateo. Fíjese bien, y en todos los programas están metiendo una persona que sea atea, una persona que diga que no existe Dios, una persona que se rebele en contra de las leyes de Dios. Y si nosotros estamos viendo esto y estamos viendo que las leyes están cambiando en contra de lo que Dios estableció, hagamos lo que hizo Ezequías y lo que hizo Isaías. Fueron al templo a orar y decir: mira lo que están hablando en contra tuya, Señor. Escucha sus palabras y ven y sácanos de aquí, porque estas leyes ya no van de acuerdo a nuestra manera de vivir, ya no van de acuerdo a nosotros. Es tiempo de que el pueblo clame a Dios, para que venga la liberación, como lo pusimos en el tema. Dios da libertad a su pueblo, o Dios libera a su pueblo. Es tiempo de que ya estemos orando para ser libertados de lo que está ya por venir, hermanos. Nosotros solamente estamos viendo la sombra de lo que ha de venir y que ya está cerquitas, mi hermano. Así que dicen: oye, mira las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Y esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él: la Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto los ojos contra el Santo de Israel? Y Dios se levanta, decíamos el domingo pasado, se levanta y se pone en pie y envía a su ángel para que termine. Cuando el pueblo clamó al escuchar los vituperios, al escuchar cómo hablaban, hermanos, en contra de nuestro Dios, y cómo están hablando el día de hoy en contra de nuestro Dios, cómo están invalidando las leyes de Dios y nos las están cambiando, y la iglesia adormecida sin clamar. Es tiempo de que clamemos para ser libertados, como lo hizo Ezequías. Dijo: ya libéranos, ya no podemos vivir en este mundo, porque mira, Sennacherib ya se llevó gran parte de nuestro pueblo, nos quiere imponer sus leyes. Les ofrecía, hermanos, todo lo que Dios les dio después, lo mismo que leímos ahorita, que Dios le dio a Ezequías, cómo lo prosperó y le dio todo. Eso mismo le ofrecía a Sennacherib a Ezequías, pero decía: pero no crean en el Dios de Ezequías.
No crean en su Dios. Vengan conmigo y yo se los daré. Es lo que está sucediendo, mi hermano. Despierta, iglesia. Eso es lo que está sucediendo. Lo que Dios siempre nos ha dado, que es el comer, el vestir, nos ha dado esa seguridad, la está dando ahorita el gobierno. Tal parece que hay paz. Yo estaba harta, mi hermano. Yo en años pasados, yo le decía a Dios, yo estaba allá en Estados Unidos y ya era tiempo de que yo regresé. Decía yo no quiero regresar, allá hay mucha música, yo no puedo estar en paz, tienen la música hasta altas horas de la madrugada y yo quiero tranquilidad y yo aquí estoy bien, yo no quiero regresar a todo ese bullicio, la gente ya no entiende, ya no me siento a gusto. Y regresé, hermano, porque Dios me lo pidió. Y regresé, hermano. Y meses adelante, yo regresé casi a principios de diciembre. Y en marzo sucedió esto. Y se prohibieron esas fiestas, se prohibieron esos ruidos. Sí hay, pero ya no es como antes, hermano. Parecía guerra. Guerra de músicas por todos lados. No había paz, no había tranquilidad. Vandalismo por todas partes, violencia por todas partes, pleitos por todas partes. Y tal parece, hermanos, que nos dieron esa paz que estábamos anhelando. Tal parece que nos han dado esa seguridad que estábamos pidiendo. Pero es un engaño. Nadie te da la paz que Cristo te da. Nadie nos va a dar esa libertad que solamente Jesucristo nos la puede dar. No nos dejemos envolver. Esto es la sombra de lo que ha de venir. Ahorita no pasa nada, nos ponemos nuestro cubrebocas y entramos, no pasa nada. Pero, hermanos, viene la nueva ley. Ya están entrando los nuevos gobiernos, los nuevos presidentes. A mí me llamó mucho la atención cuando nuestro presidente que tomó el cargo dijo así. Y me llamó la atención porque son palabras claves que la Biblia nos las recalca mucho. Dijo el presidente, denme 3 años y medio para arreglar todo, para acabar con la corrupción, para ayudarles. Pero denme 3 años y medio para que yo arregle toda la situación. Y eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque es lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Van a hacer pacto de 7 años. Y a los 3 años y medio se va a violar el pacto. Los presidentes o el anticristo que esté ahí va a violar el pacto y va a obligar a la gente a que cumplan sus leyes y a que a Él lo adoren como Dios, porque según Él es el que va a dar la paz y el que va a dar la seguridad. Pero entonces es cuando va a venir el Mesías, cuando va a clamar al pueblo de Israel y va a venir el Mesías y les va a decir que esa es una farsa, porque en lugar de paz va a venir destrucción, pero no por parte del anticristo, va a venir la destrucción del de arriba y va a destruir al anticristo y al falso profeta y va a destruir todo aquello que no reconoció a Dios como su Señor, como su Salvador. Por eso le digo que esta es una farsa, es una sombra de lo que ya está por venir. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Y no se lo estoy repitiendo una y otra vez, porque hermanos, vemos la iglesia adormecida, tranquila, confiada, porque tenemos el comer, tenemos el vestir, andamos tranquilos. Y no oran. No oramos con ese clamor que hizo Ezequías y Isaías. Mira las palabras de este blasfemo. Pon atención a lo que está hablando en tu contra. Y mire, Daniel dice, se va a levantar uno igual que este rey. Uno igual que hable en contra de nuestro Dios. Así como decía Sennacherib, ¿quién los librará de mi mano? No le crean a Ezequías. Lo mismo va a ser este anticristo. Dice Daniel capítulo 8 del 20 al 25. Dice, y el cuarto al carnero que vistes, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero.
Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, fíjese bien, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, entendido en misterios. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Acuérdese que el diablo va a estar detrás de él, que el falso profeta le va a dar su autoridad, que el gobierno le va a entregar su autoridad a este anticristo. Y causará, fíjese bien, por eso le digo que no va a haber paz, mi hermano. Dice, y causará grandes ruinas. Y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrado, aunque no por mano humana. ¿Qué pasa? Significa que esta bestia de la que está hablando aquí, de lo de Roma, dice, la cuarta bestia que es la de Roma, es el gobierno que se va nuevamente a levantar Roma, la gran Babilonia, va a volver a existir la Babilonia. Dice, ejerce el dominio del mundo en los días de la primera como la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es ahorita lo más fuerte, hermanos? Es Roma. Porque si vemos todos nuestros presidentes, todos van allá a Roma a entregar el gobierno, a entregar las naciones. Aún nuestra nación está siendo entregada a las tinieblas. Aún nuestra nación hoy en día, cuando el presidente tomó el lugar, fue entregada a las tinieblas, mi hermano. Ahora este nuevo presidente de Estados Unidos no quiso bendecir a América como siempre se dice, Dios bendiga a América. Él no lo dijo así. Él dijo dijo que la Virgen María, algo así, que fuera la que bendijera. Y saliendo de ahí fue a una iglesia católica a entregar la nación a un Dios que no es nuestro Dios. Dice, traerá grande ruina. ¿Qué escuchamos hoy de nuestro presidente, de la gente que dice, esto nos está trayendo ruina, porque los comerciantes ya no pueden comerciar como antes, ya no tienen las mismas ganancias, nos está llevando a la ruina, ya no están las ventas como estaban antes, esto nos está llevando a la ruina? Escucha mucho esa palabra. Dice aquí que sin aviso llevará a la ruina todo. ¿Por qué? Porque la economía va para abajo. Va en descenso la economía. Pero será quebrado. En los últimos días del gentilismo, o sea de nosotros, el anticristo tomará la dirección política de los 10 reyes o 10 dedos, que ya nuestra hermana Josefina ya nos habló de esa estatua que mandó a hacer Nabucodonosor, que construirán el imperio romano restaurado. Babilonia va a ser nuevamente restaurada. 10 naciones se unirán a Roma para ir en contra de Israel. Los judíos lo recibirán como su Mesías al principio de la semana 70 de Daniel. Pero ya sabemos, dice los últimos 7 años del gentilismo, pero ya sabemos que se romperá ese pacto, mi hermanos. Se va a romper ese pacto. Dice aquí, si algo aborrece Dios, hablando de este rey altivo y del anticristo altivo, que se va a creer más que Dios, que se va a creer que Dios no le puede hacer nada. Dios aborrece, dice, aborrece a Dios a los altivos, a los que no le reconocen como Dios supremo. Este hombre será tan altivo como lo fue el rey de Asiria, que Dios mismo se encargó de destruirle. Lo mismo hará con el anticristo. Jesucristo mismo vendrá a destruirle. Así como vino el ángel de Jehová, que es Jesucristo quien vino a destruir al ejército de Asiria, lo mismo va a ser nuevamente Jesucristo a venir a libertar a su pueblo, acabando con el anticristo y con todas esas naciones que se unirán a él.
Daniel 9:27 nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así como Ezequías hizo pacto con el rey de Asiria, lo mismo lo va a hacer el pueblo de Israel. Va a hacer pacto con el rey de Asiria. Pero así como vimos también que Ezequías rompió el pacto, dijo, ya no más, ya no puedo darte tributo, ya te acabaste todo lo que nosotros teníamos, yo pequé, ven contra mí, pero deja a la nación en paz. Va a suceder lo mismo con el anticristo. El pueblo de Israel va a romper ese pacto. Dice, esto mismo pasará en la gran tribulación, cuando el pueblo de Israel rompa el pacto con el anticristo por querer ser como Dios, y no solo querer, sino que querrán que le adoren como a Dios. Qué tremenda situación, hermanos, de la que estamos viviendo el día de hoy, en la actualidad. Así que, qué hermoso es que nosotros oremos, como lo hizo Ezequías y Isaías, que Dios le contestó, como lo va a hacer el pueblo de Israel cuando ya se vea que aquel hombre se sentó en el templo, porque lo que el diablo quiere es destruir el templo, hermanos. Siempre se le ha destruido el templo a Israel. Este templo que va a formar Israel es el tercer templo, y se va a desatar la tercera guerra mundial. Todos contra Israel. Entonces, esto es lo que va a suceder, pero qué bonito es que clamemos y que Dios nos va a responder. Por eso hoy en día le estamos diciendo, clame a Dios porque usted sea sacado de aquí. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Es más bonito lo que nos ofrece Dios, es más bonito lo que Jesucristo nos ha preparado a usted y a mí. Clamemos para ser libertados. Dice Daniel 12:7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su diestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué nos está dando a entender, hermanos? Que ahí en el versículo 8, ¿por qué Dios permite esto? Porque anularon el pacto el pueblo de Israel. Dios tiene el compromiso con su pueblo siempre y cuando nosotros, mis hermanos, nosotros estemos en paz con Dios, nosotros estemos cumpliendo los mandamientos de Dios. ¿Por qué Dios permitió que se llevaran al pueblo de Israel cautivo? No fue a Siria, porque ahí clamaron y Dios los libertó. Pero ¿qué pasó? Decíamos que Dios les dio todo, les dio prosperidad, vivieron bien, y dice que el corazón de Ezequías se enorgulleció, se enalteció. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. ¿Por qué anularon el pacto? Que nos dice allí en el versículo 8 de Isaías 33 que leímos. Dice el versículo 8, las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Dice, cesaron los caminantes, y nos decía nuestra hermana Josefina ahora en nuestras enseñanzas, vemos las calles solas. Ya no hay tanta gente como antes. Cesaron los caminantes. Pero ¿por qué Dios está permitiendo todo esto? Uno, para que la iglesia se prepare, para que veamos lo que está por suceder ya con el pueblo de Israel. Se acaba el tiempo de los gentiles. Dice allá en Lucas capítulo 21, dice, y cuando haya terminado el tiempo de los gentiles, y ya está por concluir nuestro tiempo, nuestra oportunidad, mi hermano. Ya está por concluir. Por eso la invitación a que clamemos para ser llevados con Cristo antes que se implemente o se ponga aquí el anticristo en persona. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice la Biblia, que anularon el pacto. Y nos llevan allá, dice a Jeremías, capítulo 11, versículo 10, se lo voy a leer en la versión internacional para que entendamos qué es lo que está sucediendo con el pueblo de Dios y que Dios, hermanos, no está comprometido a cumplir con nosotros si nosotros no cumplimos nuestra parte.
dice, han vuelto a los mismos pecados. Le dijo Dios a Jeremías, han vuelto a los mismos pecados de sus antepasados, quienes se negaron, fíjese bien, a obedecerme. ¿Se da cuenta? Han vuelto a los pecados de sus antepasados, porque dice, quienes se negaron a obedecerme, se han ido tras sus dioses para servirles. Tanto el pueblo de Israel como la tribu de Judá han quebrantado el pacto que hice con sus antepasados. ¿Cuál era el pacto y cuál es el pacto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas. Lo pondrás en primer lugar siempre. Dios será el primero en tu vida. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que se fueron tras sus dioses. Hablamos del Dios del dinero. La avaricia es la idolatría. La codicia es idolatría. Abandonaron la oración en el hogar. Abandonaron, decía allá Elías, está destruido el altar de la oración. Abandonaron la lectura de la Biblia. Abandonaron mis preceptos y mis mandamientos y se fueron tras sus dioses. Dice, hicieron lo mismo. Por eso dice Dios, por eso yo no me puedo sentir comprometido a cumplirles si ustedes no cumplen conmigo, si ustedes han invalidado el pacto. Porque Dios no lo invalida, hermanos, Dios es fiel. Quienes invalidamos el pacto somos nosotros. Y Dios no se siente comprometido a sacarnos y a cumplirnos si yo no pongo mi parte. Que no hagamos lo que hizo el pueblo de Israel, quienes abandonaron y se fueron tras sus dioses, como vamos a leer ahorita ya de que nos hablaba nuestra hermana Josefina de Isaías capítulo 30, que prefirieron poner su confianza en lo material, en lo que ofrecía el mundo, antes que confiar en Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de abandonar a Jehová por sus dioses? Dice ahí mismo Jeremías 11:11 dice, por eso, así dice el Señor, les enviaré una calamidad de la cual no podrán escapar. Fíjese, por haber abandonado, por no querer obedecer a Dios, por no quererlo poner en primer lugar, como decíamos en nuestras enseñanzas, porque yo prefiero ir a ganar más dinero que estar en los días de culto. Pudiendo estar, hermanos, volvemos, porque hay trabajos que no se le permite, pero cuando usted tenga la oportunidad, venga y clame a Dios. No venga nomás a estar de espectador, no venga nada más a sentarse, dice un hermano, nomás vamos y nos dormimos, porque no está en nosotros ese empeño por escuchar el consejo de Dios, no está en nosotros ese deseo de alimentarnos de la palabra de Dios, sino que venimos y nos sentamos y nos dormimos. Porque no está en nosotros el deseo de escuchar el consejo de Dios para obedecerlo, mi hermano. Dice, si tú no lo haces, si tú sigues empeñado en desobedecerme, entonces yo enviaré, dice, una calamidad de la cual no te vas a poder levantar o escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Está hablando a la iglesia, hermano. Porque hoy es nuestro tiempo de clamar a Dios, hoy es nuestro tiempo de acercarnos a Dios, hoy es nuestro tiempo de confiar en Él y no confiar en que estamos todo bien y que no pasa nada y que todo está tranquilo, porque dice, cuando tú veas que lo que se te predicó era verdad y clames, no te escucharé. Ese ya es un Dios molesto. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando día a día, día a día. Y como dicen muchos predicadores y como lo decimos nosotros, antes que sean borrados y quitados estas predicaciones, escúchelas, atesórelas, tómelas en práctica, porque la práctica hace al maestro. Usted no sabrá la palabra, pero si la practica, se hará en usted esa manera de vivir, esa manera de confiar en Dios, porque lo practicamos. Si usted nada más se queda en la teoría, nada más de escuchar e irse y seguir con su vida, usted no habrá aprendido nada, mi hermano.
porque la práctica se hace el maestro. Si yo aprendo a practicar lo que escucho, mi hermano, usted va a ser una Biblia andando. Aunque no la recuerde la cita, su manera de vivir va a decir que en usted, como se le dijo a Pedro, tu manera de hablar te delata, tú eres uno de ellos. Tu manera de ser te delata, tú eres uno de ellos. Eso es lo que quiere ver Dios en nosotros. Dice el versículo 12 de ahí mismo de Jeremías capítulo 11, dice: entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses a los que quemaron incienso, pero ellos no podrán salvarlos cuando llegue el tiempo de su calamidad. Como nos recordábamos en días pasados de Jonás, que todos oraron a sus dioses y nadie les respondió. Pero cuando clame Israel a ese Dios todopoderoso, como lo dijo Ezequías, tú que hiciste el cielo y la tierra, tú que eres nuestro gran Dios, ven y libértanos de este impostor que nos hizo pactar con él, pero que no te honra como nosotros te honramos, que no te obedece como nosotros lo deberíamos de haber hecho. Porque si Ezequiel, mi hermano, hubiera entendido y hubiera tenido en cuenta la palabra de Dios, no hubiera pasado lo que le pasó a Israel, no hubiera sido llevado cautivo. Pero Ezequías se olvidó, dice, Ezequías quitó todas las riquezas del templo cuando aquel rey, dice, obedeció a los hombres y le dijo, yo he pecado, ven y haz pacto conmigo, le dice Ezequías. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir, en 2 de Reyes 18, al rey de Asiria, que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quinceles que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías al Tartán y a Rabsaris y a Ramsés con un gran ejército desde Laquis contra Israel, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en camino a la heredad del lavador. Aunque Ezequías hizo pacto, el rey de Asiria lo quebrantó y cada vez le fue quitando todo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que usted es el templo de Dios y cada vez el enemigo nos está quitando todo. El oro, hermanos, es la palabra de Dios, la puerta es Cristo. Y este rey Ezequías, todo lo que había hecho lo fue quitando y se lo fue entregando al enemigo. El tiempo que nosotros le dedicábamos a Dios, se lo estamos entregando al enemigo. Nuestras ofrendas que nosotros dábamos, hablando de la iglesia en general, la están entregando al enemigo. Fíjese, poco a poco los está despojando el enemigo de todo lo que hay dentro de Dios en nosotros. Porque el enemigo lo que quiere es destruir el templo. Siempre destruyó el templo. ¿Por qué? Porque ahí moraba la presencia de Dios. ¿Por qué el enemigo quiere destruir al pueblo de Dios hoy como cristianos? Porque en nosotros está la presencia de Dios. ¿Cómo es que yo sé que está la presencia de Dios? Cuando la oración está presente en mí. Y no solo de que Dios ayúdame a hacer una buena comida, Dios ayúdame a que me salga bien este trabajo. Dios, no, hermanos, Dios, dame los talentos, dame los dones, dame la llenura del Espíritu Santo. Enséñame a amarte sobre todas las cosas. Padre, enséñame a cumplir tus mandamientos y tus preceptos. Enséñame a llegar al trono de tu gracia. Enséñame a leer tu palabra. Dame entendimiento en tu palabra. Esas deben de ser nuestras oraciones. Porque lo material viene por añadidura. Mi amado hermano, lo que usted necesite viene por añadidura. Pero fíjese dentro de su templo que es usted. Y dígame si el saqueador, que es el diablo, no ha venido a quitar
hasta la paz y la tranquilidad en muchos hijos de Dios. El gozo en muchos hijos de Dios. Porque ese es su principal objetivo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que está haciendo frente ahorita. Dice que por la iglesia es que no se ha manifestado el anticristo, porque hay alguien que lo detiene, y eso es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y si usted pierde el Espíritu Santo, mi hermano, el enemigo vendrá y agarrará fuerza. Pidamos lo espiritual, que lo material vendrá por añadidura. Clamemos a ese Dios todopoderoso. Ezequías fue despojando todo lo del templo, hermanos, entregando todo lo que era de Dios. Y vino la ruina, vino la enfermedad en Ezequías. Tanto así que Dios le tuvo que decir: ordena tu casa, porque vas a morir. ¿Qué nos dice Dios hoy en día? Ordenen su casa, ustedes son esa casa espiritual, allá habita mi presencia, debe de habitar mi presencia. Pero hoy en día, ¿de qué está lleno el corazón del cristiano, hermano? Y no estamos hablando de todo el mundo donde están los cristianos, lleno de series, lleno de películas, lleno de novelas, lleno de trabajo, tanta cosa que opacan, dice, porque los afanes de este siglo, acuérdese del sembrador, porque los afanes de este siglo ahogan la palabra de Dios, ahogan el mensaje que Dios te entrega el día de hoy. Despertemos, iglesia, antes de que sea demasiado tarde, que llegue a decir como Dios le dijo a Israel: clamarán a mí y no les responderé, porque cuando los llamé no quisieron venir a mí, porque cuando les extendí mi mano no quisieron tomarse de mí. Son fuertes ya los mensajes, hermanos. Pero así como estaba Isaías de desesperado porque miraba lo que estaba por venir, porque Dios le mostró lo que iba a pasar, lo mismo nos está mostrando a la iglesia. Abran sus ojos espirituales y miren que tras esta paz y seguridad que hay, viene un desastre, pero ya no por el hombre, por Dios, porque va a llegar al colmo la ira de Dios. Y va a ser Dios quien va a destruir todo. No el hombre, dice, no por mano de hombre, será por la mano de Dios. Dice ahí Ezequías 33 del 9 al 12, ya terminamos ahí, dice: y se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Hablando de terremotos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebiste hojarascas, rastrojos daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios se va a levantar y que Dios va a terminar con todo. ¿Cuándo? Cuando el pueblo clame, clamemos todos en una misma oración. Mire, hasta que Ezequías se puso de acuerdo con el pueblo y clamaron y confiaron en Dios, vino la libertad, vino el libertador. Iglesia, clama, porque ya la iglesia se ha levantada. Llénate del Espíritu Santo, llénate de Dios. Satúrate de la palabra de Dios. Escucha todo el día predicaciones. Escucha todo el día el consejo de Dios. Satúrate antes que venga lo que está por venir. Ahora el hombre, estando en su extremidad de miseria e impotencia, la gracia puede actuar y el juicio caer. Gracia para el pueblo de Dios e ira a sus enemigos. Pero lamentablemente la mayoría tiene que llegar al extremo de la miseria antes que la gracia pueda obrar. ¿Por qué esperar, hermanos, a que nos llegue el agua hasta acá? Decía nuestra hermana Josefina el jueves, para poder clamar a Dios. ¿Por qué esperar, hermanos, a que llegue ya, como decíamos hace unos momentos,
que vengan a tocarte a la puerta para lo del chip y clamar cuando hoy lo puedes hacer. Dice aquí, ¿por qué esperar a estar al extremo para poder ver la gracia de Dios, para poder ver el socorro de Dios? Dice Isaías 24, versículo del 1 al 6, hablando de que la tierra se enlutó. ¿Por qué se enlutó la tierra en el tiempo de Isaías? ¿Qué sucedió? Que la tierra se enfermó y se enlutó. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y transforma su faz y hace esparcir a sus moradores. Y se sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como el que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó. Sí, se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y dígame si no está disminuyendo la población. Dígame si hoy en día no está enferma la tierra, está enferma las naciones. Hay tanta peste, tanta enfermedad que está disminuyendo el hombre del número de los habitantes. Todo está escrito, mi hermano. Y hoy lo podemos estar viendo. Esto de que se vació la tierra y que fueron desnudados es verdad, como nos decía nuestra hermana. Hoy se ve quién es el verdadero cristiano, quién estaba a medias, quién estaba nomás por interés, porque muchos se han ido tal lo que nos ha ofrecido el día de hoy. Yo veo cómo están arreglando todos los negocios, cómo los están renovando. Hoy que está todo parado, para que cuando se abra, hermanos, óigalo bien, cuando se abran nuevamente los comercios, así con la libertad con la que teníamos, va a ser con nuevas leyes. Con nuevas leyes, usted va a poder entrar a esos comercios tan hermosos que están haciendo el día de hoy. Muy bonitos, todo renovado, sistemas cambiados. El día que salgamos ya de nuestras casas, va a ser con nueva ley, con un nuevo orden. Pero eso lo va a permitir Dios, dice, porque violaron mi pacto. Yo ya no tengo el derecho o la obligación de cuidar al ser humano. Así que vámonos con Cristo antes de que sea demasiado tarde. Lea ahí Isaías 24, lo que le leí ahorita del 1 al 6, porque dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Tanta mortandad que hay el día de hoy. Y esos muertos, hermanos, van a despedir esas enfermedades. Y van a salir al viento. Y ahorita que hay tanto viento, hermano, hay mucha enfermedad en el viento. Cuidémonos y volvamos a nuestro Dios. Es tiempo de regresar, hermanos. Es tiempo de clamar para que venga nuestro libertador. Dice aquí lo que le leí. Ahora el hombre, estando en su extremidad de miseria e impotencia, la gracia puede actuar y el juicio caer. Gracia para el pueblo de Dios e ira a sus enemigos. Pero lamentablemente la mayoría esperamos llegar al límite para que ahora sí orar, ahora sí clamar. Pero hoy es el tiempo de los gentiles. Hoy es el tiempo de la iglesia para que clamemos y que Dios nos traiga esa libertad que le trajo al pueblo de Israel, que le va a traer también al pueblo de Israel en un futuro,
y que le va a traer a la iglesia hoy en el presente. La libertad que solamente Cristo da. Dice, la palabra ahora nos da un momento, nos da el momento de Sennacherib ha robado a Judá, insultado a Dios y ahora amenaza a Jerusalén. El Señor se levanta por medio de un ángel y dice, ya, llegaste a mi colmo, llegaste a lo que tenías que llegar, y Dios se levantó y destruyó a Sennacherib. El día que el pueblo de Israel se levante y clame, va a terminar con el anticristo, pero hoy es el tiempo de la iglesia que clame, para que Dios envíe a Jesucristo y nos libere y nos saque de todo lo que está por venir. Dice ahí el versículo 13 de Isaías 33, oíd los que están lejos, hablando de los gentiles, lo que ha hecho, y vosotros los que están cerca, hablando de Israel, conoced mi poder. Oigan lo que le hizo al pueblo, al ejército de Sennacherib, oigan lo que hizo al rey de Asiria. Óiganlo los que están lejos, nosotros la iglesia, óiganlo Israel, cómo liberó Dios a su pueblo, cómo los libertó del enemigo, cómo les dio esa libertad. Óiganlo pueblos, óiganlo todos. Así se considera, dice, a los dos grupos de personas. Los que están lejos son los gentiles, los que no son judíos, y los que están cercas. El gran milagro que Dios realizó por medio al enviar al ángel. Óiganlo todos, escúchalo iglesia, que tienes un Dios de poder, que cuando el pueblo clama, Dios responde, que cuando el pueblo se humilla y confía en Él, Dios responde. Clama a mí y yo te responderé. Dice allá Crónicas 32, 22, 23, segunda de Crónicas. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo de todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Oigamos cómo Dios libertó al pueblo que clamó a Él. Oigamos cómo Dios va a libertar a Israel cuando clame a Él. Iglesia, hoy es el tiempo que tú y yo clamemos para ser libertados y ser sacados de aquí, antes de que se implemente todo lo del anticristo. Vuelvo a repetir, estamos viendo las sombras de lo que ya está por hacerse realidad, de lo que ya está por llegar, mis hermanos. Clamemos para que Dios envíe esa libertad. Dice, Dios libertó a su pueblo, Dios quiere libertar a su pueblo, nos quiere sacar antes de que todo esto acontezca. Ojalá y hayamos entendido el mensaje, ojalá y usted tome la decisión de empezar a clamar. Clamemos todos juntos, como un solo hombre, clamemos porque nuestra redención ya sea, porque Dios ya nos saque de aquí, antes, mi hermano, de que se vea todo lo que está por venir. Dios solamente nos lo está mostrando. Si usted verdaderamente cree, usted lo va a hacer. Sin ver, lo va a hacer. Pero si usted es de los que quieren clamar cuando ya lo vean, tal vez sea demasiado tarde. Hoy es el día que la iglesia clame. Hoy es el día que se está haciendo la invitación para que oremos, para ser dignos de escapar de todo lo que está por venir. Ore, nuestro Dios es poderoso. Él da su palabra y Él la cumple. Él solamente quiere que su pueblo clame, para que podamos ver su poder, como lo hemos visto a través de las Escrituras, como lo va a ver el pueblo de Israel, y como usted y yo lo vamos a ver el día que Cristo venga por su iglesia. Así que le invito a que hagamos la oración y que nos llenemos y nos empapemos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Ya no deje que el enemigo le saque su tiempo. Ya no deje que el enemigo le ponga avaricia, codicia, sino que estemos contentos con lo que tengamos el día de hoy y confiemos en que Dios nos sacará antes que todo lo demás venga. Así que oremos. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este consejo y por esta advertencia. Es tiempo de que tu iglesia clame.
Es tiempo de que confiemos en ti, que te digamos, ven y libértanos. Ven y libértanos. Sácanos ya de este mundo, Padre, porque lo que está por venir nada tiene que ver contigo. Que las leyes que te están haciendo nada tienen que ver contigo. Que lo que se nos va a obligar a hacer nada tiene que ver contigo, mi Dios. Padre, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de cada uno de nosotros y sácanos de aquí antes que sea demasiado tarde. Pon en nosotros ese deseo de llenarnos de tu presencia, pon en nosotros ese deseo de llenarnos de tu palabra, pon en nosotros ese deseo de dejar lo que estemos haciendo y sentarnos a poner atención a tu palabra, pero sobre todo que la practiquemos, que la pongamos por obra, para que la palabra no se nos olvide. ¿Por qué se les olvida a muchos la palabra? ¿Por qué muchos olvidan los mensajes? Porque no los ponen en práctica, no los ponemos en obra. Padre, que tu iglesia tome la decisión de empezar a practicar tu palabra, viviendo tu palabra, viviendo en el Espíritu, disfrutando de tu presencia, para que tú nos lleves cuando sea el momento de salir de esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga en esta hora.